Y hay más repercusiones una vez que se ha conocido que la justicia ha determinado una sentencia de 10 años en contra de Yanine Áñez. Estamos en este momento con Adriana Salvatierra, ex senadora, quien ha vivido muy de cerca todo lo sucedido el 2019. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está, Vania? Muy buenos días. A través suyo dirigir un abrazo cordial a quienes nos acompañan en la transmisión de Bolivisión. Igualmente. ¿Qué es lo que le dice esta primera sentencia? Porque es de un primer caso, ¿no es cierto? Sí, es un primer caso que está vinculado a los acontecimientos 10, 11 y 12 de noviembre del 2019. Durante todo, comprende todas las actuaciones que se realizaron y las responsabilidades penales que emanan de las acciones realizadas en aquellos días en los que se realizó un conjunto de actividades al interior de la Asamblea Legislativa, saltándose por encima de los procedimientos, con pleno conocimiento de la composición de la norma. Y esos delitos investigados son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Usted ha sido citada para poder declarar. Usted presentó también su declaración en este caso. No solamente usted, también otras exautoridades. ¿Esto sirvió para que usted considera, para que se emita una sentencia ahora de 10 años? Creo que todo lo que las múltiples declaraciones que se han revisado han contribuido como elementos para la investigación en primera etapa por la Fiscalía, que realizó la imputación por estos dos tipos penales, y en una segunda etapa, ya en la etapa de juicio, donde más de 30 personas asistimos a declarar para que los administradores de justicia puedan tener un veredicto final. Ha existido una oposición, es decir, un contraste entre los testigos convocados por la señora Yanine Áñez, los testigos convocados por la parte denunciante, y a partir de ese contraste es que los administradores de justicia han determinado que existieron estos dos tipos de responsabilidades penales. ¿Los 10 años que se ha determinado son suficientes o es que, como por ejemplo el Ministerio Público considera de que se debería pedir más, 15 años en realidad? Mire, creo que hay múltiples elementos que investigar. Uno de estos ha sido precisamente en pleno conocimiento de las normas, haber pasado por encima de ellas para asumir la presidencia del Estado, que fue lo que hizo la señora Yanine Áñez, con el acompañamiento y la acción directa de miembros de las policías y las Fuerzas Armadas. Pero hay un proceso que despierta aún más interés también en la sociedad, y son los procesos de Sencate y Sacaba, donde hubo vidas de por medio, donde más de 37 compatriotas perdieron la vida, donde más de 37, donde conjunto de personas fueron no solamente detenidas, aprehendidas ilegalmente, fueron maltratadas físicamente por fuerzas militares y policiales. Será de interés del Ministerio de Justicia realizar la apelación correspondiente si considera que la pena no ha sido lo suficiente. Sin embargo, tenemos la expectativa fundamentalmente y la perspectiva de que esto abra también la posibilidad de realizar los procesos por la violación de derechos humanos acontecida en los 2019. A propósito de Sacaba y Sencata, ¿corresponde un juicio de responsabilidades o el proceso por la vía ordinaria? Esto lo determinará la justicia. Por supuesto que tenemos una discusión al respecto, y es que habiéndose comprobado con los elementos suficientes que existió un golpe de Estado, que la forma en la que asumió Yanine Áñez no fue ni constitucional, ni legal, y mucho menos legítima, porque eso fue lo que determinó las protestas ciudadanas en los días de noviembre. Eso evidentemente abre un camino de interpretación jurídica y un debate jurídico. Quien no asume la presidencia legal y constitucionalmente no debería ser reconocido como presidente del Estado. Y hay otra discusión en la que dicen que se realizaron un conjunto de actos, no solamente jurídicos, sino de las atribuciones presidenciales, que lo convierte en un gobierno de facto. Entonces, esa discusión la tendrá el órgano judicial, a ellos a quienes corresponde realizar el proceso. Lo importante para nosotros es que todo esto se enmarca en la recuperación el establecimiento de la verdad, la construcción y la recuperación de la memoria y la justicia para las víctimas de vulneraciones y violaciones a derechos humanos. Ahora se viene otro de los procesos que más bien ya está en curso, el de terrorismo y conspiración, en el caso Golpe de Estado 1, ¿no es cierto?
Bueno, la denuncia está puesta allí por un conjunto de acciones que también, un conjunto de acciones de carácter violento que también sucedieron en el marco de esta investigación y de este proceso. También está, por ejemplo, la investigación sobre los materiales antidisturbios que fueron solicitados a los países de Ecuador y Argentina en el gobierno de Mauricio Macri y de Lenín Moreno, materiales antidisturbios que se presume pudieran haber sido utilizados en las masacres de Sencata y Sacaba. Y por supuesto también la investigación de estas dos acciones. Entonces, este es un puntal de investigación para otras que deben ser realizadas para el establecimiento de la verdad. Ex actores políticos o actuales actores políticos también deberían ser investigados, señora Salvatierra, tomando en cuenta de que, por ejemplo, un ex colega suyo, el exdiputado Horacio Pope, dijo de que también los asambleístas de ese entonces, quienes avalaron, por así decirlo, la gestión de Yanine Áñez, deberían también ser investigados y procesados. ¿Qué opina usted al respecto? La Asamblea Legislativa no avala. La Asamblea Legislativa en realidad toma juramento. Y esa fue la atribución que le fue arrebatada por la señora Yanine Áñez cuando en un hemiciclo vacío se autoproclamó presidenta y no hubo una asamblea frente a la cual tome juramento. El problema es que hay muchas personas que quieren tergiversar los acontecimientos y quieren dar a entender a la población que alguien en medio de la crisis política tenía que asumir. Sí, alguien tenía que asumir, pero la conducción del Estado en medio de una crisis política no es una carta blanca que habilita la comisión de el cometer ilegalidades. No es una carta blanca que habilita que una persona pueda autoproclamarse sin cumplir los procedimientos constitucionales y legales correspondientes. Y cuando no le permiten cumplir esos procedimientos legales y constitucionales correspondientes, el reencauce de la Asamblea Legislativa no necesariamente guarda relación con un aval ni político y mucho menos legal, o un reconocimiento político y mucho menos legal de las acciones que realizó la señora Yanine Áñez. Dentro de estas investigaciones, otras personas, según el Ministerio Público implicadas, están fuera ya de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al señor Fernando López, Roxana Lizárraga, Karen Longaric, entre otros. ¿Cómo se hace justicia en relación a estas personas, tomando en cuenta de que ya no están en Bolivia? ¿Cómo se las procesa? ¿Qué se debería hacer? Bueno, la justicia emitirá seguramente los comparendos correspondientes para las declaraciones, para la investigación, particularmente en los casos de Sencata y Sacaba, donde la emisión de un decreto fue la que determinó la realización de operaciones conjuntas entre la policía y las Fuerzas Armadas. El decreto habilitante que eximía a las Fuerzas Armadas y policiales de sanciones penales por las acciones cometidas fue precisamente la carta de aval firmada a través de un decreto por la señora Yanine Áñez y por todo un gabinete, con el que, bajo el justificativo de que supuestamente se estaban cometiendo actos de terrorismo que ponían en riesgo la vida de los vecinos alteños, es que ingresan las Fuerzas Armadas y policiales al lugar. Se demostró con los informes de organismos internacionales, del grupo de expertos interdisciplinarios, promovidos también por las funciones de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, que nunca existió aquel riesgo, que mintieron cuando justificaron el ingreso de operativos militares y policiales en los cuales asesinaron compatriotas nuestros, mintieron cuando dijeron que ellos ponían en riesgo la vida de las personas en el Alto. Con esa justificación fue con la que perpetraron las masacres más cuestionadas y controvertidas. Entonces, esos hechos merecen ser investigados, las víctimas merecen acceder a la justicia y seguramente será la justicia la que determine cuál será el accionar respecto a las personas que se encuentran en este momento en el extranjero. Lo que no se puede permitir es que queden estos hechos en la impunidad, porque la impunidad lo único que generará será un vacío de la memoria, y nosotros necesitamos a partir de esto también tener un aprendizaje como sociedad. Muy bien. Le agradezco mucho a la ex senadora Adriana Salvatierra por su tiempo, por haber conversado con nosotros. Un placer, que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Continuamos, querida Connie.